Quiero invitar ahora a Joan Quaich. Joan tiene 25 años, es uno de los innovadores y tecnólogos más reconocidos e influyentes de la Argentina. Además, es autor, docente, conferencista y productor. Joan es una de las voces más vigentes en tecnologías disruptivas y paradigmas digitales de América Latina. Licenciado en Gestión de Medios y Entretenimiento, posgrado en Convergencia Multimedial, gerente de marketing para Latinoamérica en Maytronics, docente universitario en UADE, columnista de tecnología y sociedad en Infobae, La Nación y C5N. Nominado por la revista Apertura y la Red Innova como uno de los innovadores sociales y emprendedores tecnológicos más destacados de Argentina en el 2015. Estuvo presente en eventos tales como TED, Red Innova, Social Media Day, Open Data Day, Educando al Cerebro, Hackers y en unos días en la Conferencia de Innovación Global Emerge Americas en Miami. Bienvenido, Joan. Hola. ¿Funciona el audio? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Gracias por la presentación. Ante todo, quiero agradecerles a la organización, a Ignacio, a Tony, a los asistentes. La verdad que están dando lazos de networking y realmente de relacionamiento que son muy importantes y muy destacados para lo que es América Latina. Y también, especialmente a Santiago Ciri, también persona que vengo siguiendo hace bastantes años y que admiro mucho por su capacidad intelectual y por otra vez poder exponer luego de él en este foro. La conferencia que voy a dictarles, la ponencia que voy a dictarles, trata acerca de lo que es la innovación disruptiva. Todo lo que es el paradigma de las tecnologías disruptivas y los paradigmas digitales que hoy en día realmente están presentes como sociedad. Vemos muchos avances en la prensa, vemos muchos avances en modificaciones en modelos de ingresos, vemos muchos avances en transformaciones políticos, sociales, industriales, a partir del motor de cambio que es la tecnología. Y realmente tenemos que ser conscientes de todo el escenario que se está produciendo. Entonces, la idea es otra vez, es mostrarles el panorama de lo que está pasando a nivel tecnológico hoy en día y un poco también de lo que es casos en América Latina, específicamente, que estuvo relacionado directamente en los últimos años. Entonces, un poco para introducir la agenda de la ponencia de hoy en día, vamos a hablar acerca de la introducción a este mundo, un poco acerca de cómo fue la evolución biológica versus la evolución tecnológica. Vamos a hablar un poco acerca de cuáles fueron estos hitos, estos puntos de inflexión, estos momentos clave en los cuales la tecnología como motor de cambio empezó a transformar muchos ejes de la vida cotidiana, muchos ejes de las estructuras de negocio, muchos ejes culturales y sociales a lo largo de la historia humana, para después pasar al segundo capítulo, que son las tecnologías disruptivas. Un concepto que hoy en día está en auge, que hoy en día quizás lo oyeron nombrar en la prensa, quizás lo oyeron nombrar la disrupción aplicada a diferentes ejes. La disrupción no solamente es tecnológica, sino se aplica hoy en día a diferentes ejes de la vida cotidiana, para empezar a ver el escenario actual 2016. Es decir, cuáles son las tecnologías más prometedoras y cuál es esta foto que hoy en día tenemos para considerar y para poder tomar para generar nuevos modelos de negocio, para generar nuevos cambios de hábito sociocultural y para hablar de las tres más prometedoras y las que tuve relación directa en los últimos años, que son la robótica, mi campo de expertise principal. Yo trabajo para la empresa Maytronics, es una firma israelí que se dedica a manufactura y comercialización de robots limpiadores de piscinas, quizás algunos lo oyeron nombrar, los Dolphin. Fue el primer robot doméstico que ingresó a América Latina. Mi expertise es del lado de negocios y del lado comercial en cuanto a inserción de autómatas inteligentes en América Latina. La impresión 3D y las manufacturas aditivas, tecnología que las tres estuve muy relacionada en el año 2014 y en el año 2015, desde el lado del impacto social de la tecnología de la impresión 3D y de la tecnología de realidad aumentada, realidad virtual y lo que es las realidades mixtas que se están generando y están prometiendo una nueva forma de generar y consumir contenidos. Entonces, vamos a tratar de hacer un recorrido en cuanto a antecedentes, en cuanto a proyecciones comerciales, en cuanto a cambios de hábitos socioculturales en relación a estas tres tecnologías, para después hacer una breve conclusión, una breve síntesis acerca de cuáles son los escenarios disruptivos. Es decir, cuáles van a ser los diferentes escenarios, valga la redundancia, en los cuales nos vamos a enfrentar a un corto y mediano plazo en relación a todo este gran avance exponencial tecnológico. Les pido por favor, si tienen alguna pregunta, la anotan. Para el final hacemos la ronda de preguntas y respuestas para así seguimos con el hilo de la presentación. Entonces, bien como
Santiago Siri, como bien mencionó, y como mencionaron también otros disertantes a lo largo de la jornada de ayer y también de hoy a la mañana, tenemos claramente una evolución tecnológica que está generando cambios que son gigantes. La masa muscular del cerebro humano es la misma desde Tutankamón hasta hoy en día. Creció realmente a ritmos muy chicos. Pero, sin embargo, las grandes revoluciones industriales, que bien mencionamos, las tres grandes revoluciones, y hoy en día estamos frente a la cuarta revolución industrial por este fenómeno de Internet de las Cosas, este fenómeno de blockchain, este fenómeno de las fábricas inteligentes, este fenómeno de sistemas ciberfísicos también, que todavía está en signos de pregunta, y que lo que claramente nos demuestra es que la evolución tecnológica es mucho más superior a la evolución nuestra como sujetos y en cuanto a nuestra capacidad intelectual como sujetos seres humanos. Entonces, tenemos una brecha y tenemos una reality gap, una brecha de la realidad que es, otra vez, es todo lo que está modificando este gran paraguas. Para el año 2040 se estipula que nuestra capacidad, el gran Ray Kurzweil, que voy a tener el honor de compartir escenario con él en unas 2 semanas en Miami, en la ciudad de Miami, en Emerge Américas, proyecta que la capacidad, nuestra inteligencia como seres humanos, para el año 2040 va a ser equiparada al poder de cómputo de la performance de las máquinas. Es decir, en otras palabras, que el performance de las máquinas va a igualar el performance del cerebro humano. Que hoy en día también hay algunos casos experimentales que lo vamos a hablar más en detalle a continuación. Pero antes de hablar de tecnología disruptiva, antes de hablar de tecnologías emergentes, antes de hablar de las tecnologías que realmente prometen que van a modificar a un corto y mediano plazo nuestras vidas cotidianas, vamos a hablar un poco acerca de transformaciones sociales. Claramente estamos en las últimas décadas, lo que vivimos fue algo que fue inmenso, de la asunción del Papa del 2005 versus 2013 y nuestra necesidad constante de depender de un dispositivo móvil. También tenemos que ser conscientes en cuanto a accesibilidad de Internet, de esta red telemática, porque hoy en día hay casi la mitad de la población, casi un promedio de la mitad de la población del mundo no tiene acceso a Internet. Entonces, tenemos que ser conscientes en cuanto a la accesibilidad, en cuanto al funcionamiento, en cuanto a lo que es el auge de las redes sociales, que hoy en día son modelos de negocio que son multimillonarios. En cuanto a transformaciones industriales también, como bien mencionamos, como el caso de Tesla, el caso de las energías alternativas, el caso de las grandes redes de distribución energética, caso de la transformación en cuanto a modelos logísticos, como por ejemplo el caso de Amazon, están realmente mostrando que estamos viviendo transformaciones que son drásticas y que son realmente bruscas en varios aspectos. Y también tenemos las transformaciones tecnológicas, bien como mencionó Santiago, bien como mencionaron varios también, varios disertantes a lo largo de la jornada, tecnologías como el Bitcoin, casos como SpaceX de Elon Musk, casos como de Pirate Bay de hace unos menos de 20 años, otra vez que hablan de la descentralización de la información, el auge de los torrents, el fenómeno de la computadora personal, el fenómeno de esta descentralización del poder de acceder a la información que es Internet, el hombre de la luna. Diferentes transformaciones que tuvimos a lo largo del siglo XX y a lo largo también de los últimos años que realmente marcan un antes y después en la forma en las cuales concebimos la tecnología y la tecnología como motor social, como motor de cambio. Entonces, para arrancar el segundo capítulo, esta imagen es un poco polémica, vamos a hablar acerca concretamente de qué son las tecnologías disruptivas. Y para hablar acerca de lo que es la tecnología disruptiva, vamos primero a definirlas y vamos a ver algunos ejemplos históricos antes de pasar a cuáles son las tecnologías emergentes. Disruptivo es un término que viene del inglés, que es disruptive, que se utiliza para nombrar aquello que produce una ruptura brusca, un cambio abrupto en la forma de hacer una tarea, en la forma de hacer un relacionamiento social. Una tecnología disruptiva es una innovación que genera el desplazamiento de productos o servicios y que en cuanto a funciones, en cuanto a prestaciones, es mucho más superior que la tecnología antecesora. Entonces, bajo esta definición, tenemos a lo largo de la historia un montón de ejemplos. Del transistor a la válvula, de la telefonía fija a la telefonía móvil, de la fotografía clásica a la fotografía digital. Hay muchísimos, de la red eléctrica a la energía distribuida, de la impresora offset a la impresora digital. Hay un montón de ejemplos claros. También tenemos que ser conscientes que estas tecnologías establecidas hace un tiempo también fueron tecnologías disruptivas. Todo es un ciclo también que va teniendo. Entonces, después de ver estos ejemplos de innovaciones disruptivas, vamos a hablar un poco acerca de cuáles son las características de estas tecnologías. La primera es la potencialidad o el alcance. Otra vez, el Bitcoin, por ejemplo, el blockchain, tecnologías como la impresión 3D que prometen democratizar la producción, tecnologías como la robótica también que tienen un impacto muy fuerte en lo que es el futuro de los empleos, el futuro laboral, tiene una potencial y un alcance que es enorme. Y
por otro lado, nos van a impactar a todos directa o indirectamente. Van a impactar a toda la humanidad directa o indirectamente. Tienen la potencialidad de cambiar y de ir hacia todos. Esto es fundamental poder entender, que todo lo que vamos a hablar de ahora en más tiene la potencialidad y el alcance de impactar a toda la humanidad directa o indirectamente. Y como tercer punto, van a modificar y van a generar nuevos paradigmas. Paradigmas económicos, paradigmas sociales, paradigmas políticos. Van a modificar la forma en la cual hacemos modelos de negocios, van a modificar la forma en la cual hacemos modelos de ingresos, van a modificar las formas en las cuales encaramos realizar una startup, financiar, por ejemplo, una startup, van a modificar leyes, van a modificar hábitos socioculturales. Tenemos que ser muy conscientes de todo de las grandes transformaciones que van a generar. Entonces, si vemos un poco el escenario 2016, el escenario actual, estas son algunas de las tecnologías que realmente prometen esta gran premisa de modificar aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos tecnológicos. La robótica, como bien mencioné, las ciudades inteligentes, las smart cities con tecnologías como autos autónomos, los drones, el big data, la impresión 3D, la realidad aumentada, la realidad virtual, la Internet of Everything, la Internet del todo, esta descentralización del todo como escenario disruptivo. Entonces, hay grandes consultoras que se dedican a investigar y experimentar todo este tipo de grandes paraguas tecnológicos, como por ejemplo la consultora Gartner, que genera todos los años el ciclo de la sobreexpectación, la teoría de Hype Cycle de Gartner, que lo que hace Gartner es posicionar desde la innovación científico-tecnológica hasta el plató de productividad, hasta el momento en el cual se pueden hacer modelos de negocio escalables y rentables con este tipo de tecnologías. Entonces, cada tecnología tiene su estadio en la teoría y en la práctica. A ver, Gartner dice que a los autos autónomos les falta 5 años más para llegar a un plató de productividad. Sin embargo, hoy en día hay 3 estados de Estados Unidos que permiten el uso legal de autos autónomos. Entonces, también tenemos un gap entre lo que es la teoría y la práctica, pero es interesante empezar a ver todo este tipo de paraguas. Entonces, vamos a empezar a hablar de la primera tecnología o el primer paraguas tecnológico, que es la robótica y la inteligencia artificial. Este es el paraguas que más relación tengo directa. Desde los 16 años yo empecé a ayudar a mi padre en investigaciones. Yo vivía en aquel entonces en Israel. Empecé a ayudar a mi padre en investigaciones en relación a la inserción de robótica en América Latina. Desde curioso, desde chico. Empezar a encontrar estos vacíos estratégicos para poder incorporar robótica a los hábitos socioculturales latinoamericanos. La robótica es un paraguas que realmente es apasionante y que va a generar cosas muy, muy interesantes en los próximos años. Pero ante todo, vamos a definir qué es un robot. Y para definir esto, a mí me gusta compararlo con el cuerpo humano. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo humano que sentimos mediante estímulos, que procesamos mediante un cerebro, nuestra unidad de procesamiento central, y que accionamos mediante el cuerpo. ¿Sí? Un cerebro, un cuerpo, cómo funciona el cuerpo humano y cómo operamos bajo cada una de las alas. Ahora, un robot, ¿cómo opera? Un robot siente mediante sensores, procesa mediante procesadores y acciona mediante hardware o software. La robótica no es solamente arturitos, robotinas y máquinas mecánicas que caminan de un punto específico al otro. Es importante empezar a entender esto. Y bajo esta concepción de un robot, podemos determinar que un robot es una batería de sensores especializados que aprenden de un entorno, aprenden de las variables de un entorno para ejecutar un plan de trabajo especializado. Entonces, bajo ese tipo de definición, un lavarropas, por ejemplo, no es un robot. Porque un lavarropas tiene planes de trabajo predeterminados. Un robot tiene la característica de poder aprender de un espacio, de tomar esas variables y poder ejecutar un plan de trabajo especializado. Entonces, pero para esto vamos a definir 3 grandes ejes de este paraguas. Tenemos la robótica, por un lado, tenemos la inteligencia asistida, por otro, y tenemos la inteligencia artificial, por otro lado. Entonces, la robótica ya la definimos. La inteligencia asistida es, en el mundo del software, requiere de otras computadoras, otros seres humanos, para aportar esas variables, ese proceso de aprendizaje, para poder empezar a hacer ese trabajo predeterminado. Y la inteligencia artificial tiene 2 enfoques principales. El enfoque científico y el enfoque tecnológico. El enfoque científico busca crear entes de inteligencia artificial y el enfoque científico busca aplicaciones concretas a esta tecnología. Pero lo importante de destacar es que la inteligencia artificial es totalmente independiente. Es que aprende, es en forma completamente autodidacta, aprende y elabora el plan de trabajo especializado de forma autónoma. ¿Sí? La gran mayoría de patrones hoy en día son de inteligencia asistida, no de inteligencia artificial, que vemos a nivel comercial, a nivel de robótica doméstica, por ejemplo, que es mi expertise. Entonces, y bajo esta definición tenemos 3 grandes tipologías. Tenemos la tipología de robótica experimental, que más que nada es una percepción oriental,
el enfoque es más oriental. La robótica industrial, también que vamos a hablar un poco de esto, y la robótica de servicio o robótica doméstica. La robótica de uso residencial, llamémosla. Entonces, hoy en día hay muchos productos a nivel, por ejemplo, robótica doméstica, robótica de servicio. Tenemos robots que pueden limpiar nuestras piscinas, tenemos robots que aspiradoras, tenemos robots que cortan el césped, tenemos robots que limpian ventanas, tenemos robots que pueden servir de mascotas, tenemos robots que directamente son el prototipo de la cuasi-robotina para poder integrarse en un entorno con otro tipo de mecanismos para poder operar, y hasta tenemos robots que limpian parrillas. Entonces, pero lo que es importante entender de todo esto es que esta tecnología está desplazando puestos laborales. Porque cuando un robot llega a una industria es porque ejecuta una tarea decenas de veces de forma más eficaz que un ser humano. Decenas de veces de forma más eficaz que un ser humano. Entonces, esto está generando un desplazamiento y una transformación laboral que es muy importante. Entonces, muchas veces cuando me preguntan a mí de esto, me dicen, che, Joan, pero vamos a quedar todos desempleados. Así. A ver, yo acá me gustaría invertir la pregunta. Me gustaría empezar a preguntarnos qué habilidades tenemos que desarrollar como empresarios, como emprendedores, como partícipes de toda esta gran revolución tecnológica digital para empezar a convivir con máquinas más inteligentes. Porque de aquí para atrás no hay marcha atrás. No podemos tapar el sol con la mano. Entonces tenemos que ser conscientes de todo esto y tengo algunos ejemplos interesantes para poder empezar a pensarlo. Eso es lo que es robótica más móvil, robótica más de productos tangibles. También tenemos la robótica, lo que es la inteligencia artificial o la inteligencia asistida. Patrones como, por ejemplo, el Cortana de Microsoft, el Siri, el nuevo asistente de Facebook, que es el M, y hasta algunos aparatos que pueden convivir como asistentes en un hogar. Entonces, por ejemplo, el Shivo, que es el robot blanco como un globo ocular. Cuando llegamos a nuestra casa nos puede saludar, nos puede indicar qué tenemos pendiente, nos puede sugerir que tenemos que salir con un paraguas o no. Entonces, es interesante empezar a ver cómo todo esto se integra a los ambientes cotidianos y a los ambientes de vivienda. Y todo esto que estamos hablando no es ciencia ficción, todos estos son productos que están disponibles hoy en día o proyectos en desarrollo que están hoy en día en pleno financiamiento. Después tenemos la robótica que quizás no está directamente relacionada, como por ejemplo autos autónomos, los autos que se conducen solos. Los autos autónomos son robots, son mecanismos de robótica. Los drones, los vehículos aéreos no tripulados, también son robots. Desde eso hasta robótica más experimental como los robots Nao que juegan al fútbol y hay campeonatos internacionales de lo que es robots que juegan al fútbol. Entonces, es importante empezar a ver las industrias que afecta esta tecnología, porque realmente son amplísimas. Afecta muchísimas industrias. Acá estamos hablando de dos grandes industrias, que es la de servicio industrial, pero realmente dentro de esas afecta muchísimas industrias. Este es un desarrollo que hicimos nosotros en Mytronics, en la empresa donde trabajo actualmente. Es un desarrollo que se llama Poseidón. Es un sistema que lo que hace es detectar en tiempo real ahogamientos en piscinas. Este sistema salvó más de 65 vidas en los últimos 5 años. Ahogamientos en tiempo real en piscinas. Lo que hace el sistema es, mediante un sistema de cámaras acuáticas, detecta cuando hay un ahogamiento en tiempo real por una cantidad de movimientos específicos que hace el cuerpo humano, que no es así, que realmente detecta que se está ahogando, y cuando se produce el ahogamiento, le avisa al guardavidas que el ahogamiento se está produciendo en un punto específico de la piscina para poder rescatarlo. Realmente, y eso también son un sistema de inteligencia asistida que realmente es muy poderoso, porque está salvando vidas. Estamos hablando de la robótica desde un montón de aspectos, y por eso me es interesante empezar a pensar todo esto. Uno de los desarrollos más interesantes que empecé a observar en cuanto a inteligencia asistida en el último año es la plataforma Eternity.me. Esta es una captura de pantalla, la que está a su izquierda. Es una captura de pantalla de Black Mirror, la serie, no sé si alguno la vio, del primer episodio de la segunda temporada. Y Eternity.me es una startup de Silicon Valley que lo que hace es, uno se registra en la plataforma y la plataforma va aprendiendo todos los tatuajes digitales que uno tenga presentes en la red, todas las huellas digitales que uno tenga presentes en la red. Cualquier check-in, cualquier amigo nuevo que se genere, cualquier amigo nuevo que se bloquee, cualquier relación que se genere, cualquier foto que se etiquete, cualquier amigo nuevo, cualquier grupo nuevo social. Entonces la plataforma lo que hace, todavía está en un beta, no está en beta para desarrolladores. Lo que hace la plataforma es, cuando la persona se muere, genera un avatar virtual con tu personalidad, entre comillas, para poder seguir hablando con tus familiares, con tus amigos, con tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Esta plataforma va a salir a consumidores finales en el año 2018. Es decir, dentro de 1 año y medio. Y todos sabemos muy bien que cuando una plataforma sale a la venta a un consumidor final es porque hay un público que está dispuesto a adquirirla.
Puede sonar un poco creepy, pero la verdad que la solución está cambiando la forma en la cual nos relacionamos como personas y entendemos el concepto de vida. Entonces, es interesante empezar a ver, lo que más se le critica a Ethernet.me es el tema de la personalidad entre comillas. ¿Por qué? Porque sigue siendo algoritmos binarios donde 1 más 1 siempre es igual a 2. Y nosotros como seres humanos no siempre es 1 más 1 es igual a 2. Tenemos una variedad de alternativas en la vida cotidiana que realmente es muy amplia. Por eso también puse de fondo, no sé si alguien la puede relacionar, la película Transcendence de Johnny Depp, Morgan Freeman, que también trata acerca de lo que es trasladar una conciencia a una máquina informática y hasta dónde es una máquina o hasta dónde es un ser humano, en ese sentido, en la toma de decisiones. Entonces, un poco en cuanto a lo que es la industria hoy en día, en el año 2016, se están considerando el envío aproximadamente en todas las empresas de robótica mundiales de unas 3 millones de unidades. Se proyecta que para los próximos 3 años, en 2019, se va a duplicar esto a 6 millones de unidades, es decir, 6 millones de unidades en el año enviadas a viviendas, a casas. Y otra vez, en cuanto a robótica industrial, estas son figuras del año 2014. Tenemos a los grandes jugadores que es China, por cuanto a la superproducción asiática, y lo que es Japón, más que nada. En cuanto a la cantidad, a las unidades de robots que hoy en día hay en esas empresas. Entonces, todo esto también tiene implicancias socioculturales. Entonces, hay una teoría que es la teoría del valle inexplicable. Nosotros, y que en forma sintética es esto. El eje X es el nivel de parecido humano, desde el nivel artificial hasta la forma más humana posible. Y el eje Y es el nivel de aceptación, el nivel de familiaridad con esa máquina. Entonces, teóricamente, mientras mayor nivel, mientras mayor parecido tenga el dispositivo a un ser humano saludable, mayor nivel de familiaridad va a tener. Por eso, a un robot industrial tenemos un nivel de familiaridad aceptable, frente a un robot doméstico tenemos un nivel de aceptación aceptable, frente a un robot androide tenemos un nivel de aceptación aceptable hasta ahí, pero después hay una curva que cae. Entonces, por eso, frente, por ejemplo, a un robot humanoide extremadamente similar a un ser humano, tenemos rechazo, aceptación muy negativa. Frente, por ejemplo, a una prótesis robótica metálica, tenemos un nivel de rechazo. Frente, por ejemplo, a un zombie, tenemos un nivel de rechazo, por más que sea más parecido al ser humano. Entonces, esto es el valle incómodo, porque todo esto también tiene implicancias socioculturales. Y hay casos que son muy, muy concretos frente a lo que es la aceptación de la robótica, y más en América Latina, con los ritmos de aceptación tecnológica que tenemos de acuerdo a cada uno de los territorios que nos manejemos. Y acá un poco acerca de lo que es la premisa y el futuro de esta tecnología. Se estipula, esto es una teoría que es extraída de Ray Kurzweil, del Singularity Snare, de su libro, que lo que proyecta es que para el año 2035 la cantidad de robots que haya en el planeta va a igualar la cantidad de seres humanos. Es decir, que dentro de menos de 20 años, la cantidad de robots que haya en el planeta va a superar la cantidad de seres humanos. ¿Qué va a pasar en ese entonces? Va a haber una reconversión de lo que es el concepto del trabajo, va a haber cambios sociales, económicos, industriales que son muy, muy fuertes y tenemos que tomar la tecnología y poder entenderla de forma crítica y consciente, pensando todas estas cosas que van a suceder. Y hoy en día la estamos observando directamente. Eso es un poco acerca del primer paraguas. Segundo paraguas, vamos a cambiar de tecnología ahora. En los últimos años, en los últimos 3, 4 años, se viene hablando muchísimo y se viene apostando muchísimo en el mundo de las startups, en el mundo de los fondos de inversión, acerca de lo que es la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. A mí no me gusta poner el concepto de holografía, lo vamos a hablar más adelante, porque ahí hay algo que no coincido con las corporaciones. Pero estas tecnologías lo que hacen es, prometen establecer una nueva forma de generar y consumir contenidos. Y antes de hablar de eso, me gustaría hablar de una teoría, que es la teoría de los entornos. La teoría de los entornos lo que hace es, en un extremo tenemos la realidad. La realidad es, por ejemplo, que hoy es viernes, estamos en el Foro Sinergia en Latinoamérica. No voy a entrar en una discusión filosófica acerca de qué es la realidad, pero hoy en día esta es nuestra realidad, punto número 1. Después tenemos la realidad aumentada, que la realidad aumentada es la inserción de capas de virtualidad en contextos físicos reales. ¿Qué significa eso? Esta proyección es una realidad aumentada. Este reloj que tengo acá es una realidad aumentada. Cualquier dispositivo móvil que tengan ustedes enfrente son realidades aumentadas. Desde eso hasta un código QR, desde un código QR hasta un Google Glass. Cualquiera son realidades aumentadas. ¿Sí?
Después tenemos un tercer entorno que es la virtualidad aumentada, que es lo opuesto de la realidad aumentada. ¿Qué significa esto? Insertar capas de realidad en contextos físicos virtuales. Una teleconferencia por Skype, un mensaje de voz por WhatsApp, una foto que enviemos es tomar una capa de la realidad para poder colocarla dentro de un ambiente virtual. Y después tenemos un cuarto entorno que es la virtualidad, que hoy en día se llama popularmente realidad virtual. La realidad virtual es la abstracción completa de esa realidad a una realidad alterna, plagada de estímulos. Estímulos visuales, estímulos sonoros, estímulos físicos, estímulos de diferentes tipos. Entonces, esta aclaración es más que nada lo que hace es seguir confrontando esta realidad virtual versus la realidad aumentada, que hay bastante ahí confusión en base a eso. En cuanto a realidad aumentada, yo tuve el privilegio de formar parte de un proyecto de Google el año 2013 en la Argentina, que experimentamos con Google Glass, con la tecnología de Google Glass. En cuanto a implicancia social que tiene, hubo proyectos muy interesantes que salieron y hay como muchas empresas que acá son bastante polémicas. Hay, por ejemplo, hoy en día una empresa de Tel Aviv, que es la empresa Face.com. Hoy en día tiene 80 millones de caras en línea. ¿Qué significa esto? Yo puedo observar a cualquiera de ustedes, no los conozco, y puedo obtener todas sus huellas digitales, toda la actividad que tengan presentes en la red. Nombre, teléfono, redes sociales, antecedentes criminales, otras fotografías, amigos, redes de contacto, cualquier cosa. Y lo más interesante de esta tecnología, o lo más polémico de esta tecnología, es que no solamente hace falta un Google Glass para poder hacerlo, sino que se puede hacer potencialmente con cualquier dispositivo móvil, cualquier supercomputadora portátil que tengamos en nuestros bolsillos. Desde esa aplicación, que puede sonar un poco también creepy o un poco también polémica, hasta aplicaciones sociales. Nosotros en Argentina, en el año 2013, desarrollamos una aplicación conjunto a la gente de Google, formé parte de un grupo que trabajamos en una aplicación para poder transcribir conversaciones en tiempo real para personas sordas. Entonces, una persona sorda se ponía el Google Glass y podía hablar con una persona y poder transcribir conversaciones en tiempo real. Que la tecnología realmente cambiaba la vida de esa persona. Entonces, la realidad virtual tuvo una gran cantidad de antecedentes previos. Se estuviera hablando de realidad virtual desde la década del 80. Tuvo un pico de expectativas muy grande en la década del 90, a principios de la década del 90. Lo que pasaba con la tecnología es que tenía un problema de latencia, un problema del movimiento de la cabeza en relación al contenido, y lo que generaba vómitos, generaba mareo, generaba un tema de motion sickness ahí que era bastante delicado. Hoy en día se empezó a retomar la conversación de realidad virtual cuando Facebook adquiere Oculus Rift en $2.000 millones en el año 2014. $2.000 millones es más de lo que pagó Google por YouTube. En cuanto a proporciones económicas, es importante empezar a tomar la proporción que está teniendo todo esto. Entonces, las industrias afectadas bajo este campo son enormes. Afectadas, por ejemplo, entretenimiento digital, turismo, tratamiento de terapias, teleoperaciones, salud, educación, deportes y grandes espectáculos. Son nada más la punta del iceberg de todas las industrias que está afectando y la potencialidad que tiene esta tecnología, que realmente es enorme. Entonces, para los que no conocen la tecnología o nunca la pudieron experimentar, imagínense que puedan tener cualquiera de ustedes un casco que los pueda transportar a un tiempo o un espacio determinado. Ese tiempo o ese espacio determinado puede ser un pasado, un presente, un futuro. Con ese casco uno puede revivir experiencias que son imposibles de vivir, como por ejemplo revivir no sé, el primer recital de los Beatles en primera fila en The Cavern, o poder trasladarse a la primera fila a un estadio de fútbol y poder sentir que uno está en ese estadio de fútbol, bajo una cantidad muy grande de estímulos visuales, estímulos sonoros, estímulos físicos. Nosotros en Argentina, en el año 2014-2015, estuve vinculado a dos grandes proyectos. El primero era con un grupo de psicólogos liderado por Fernando Tarnogol. Lo que desarrolló Fernando y un grupo de psicólogos muy grandes con inversión también de Estados Unidos es un tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad usando realidad virtual, que realmente es otra aplicación de la tecnología que fue nunca antes vista. Tengo algunos ejemplos acá para mostrarles de algunas aplicaciones que puede llegar a tener la realidad virtual, que me parece que son interesantes para ver en conjunto. Entonces, imaginémonos que podamos a nivel educativo, por ejemplo, trasladarnos a escalas que son imposibles de explorar, como por ejemplo empezar a navegar el cuerpo humano, miremos a donde miremos, empezar a navegar o manipular un hueso, un órgano, entrar a un torrente sanguíneo, manipular una célula. Todo esto que estamos hablando son desarrollos que hoy en día son comercialmente viables y están disponibles al consumidor final. Les aseguro, yo en el año 2014, en las primeras experimentaciones con realidad virtual, yo tengo sobrinos chiquitos y les hice probar para navegar como si fuera el espacio usando realidad virtual. No soy un especialista en educación, pero les aseguro que lo que aprendieron a partir de esa experiencia fue
mucho más efectivo que la lectura de un libro o un material audiovisual en forma editorial junto a esa experiencia. Porque también tienen otro contexto con la tecnología, otra relación con la tecnología. El mundo de los videojuegos, por ejemplo, es una tecnología que más prometedoras son. Imagínense, por ejemplo, poder estar en una plataforma que se muevan donde se muevan, van a estar dentro del contenido, que puedan disparar. Nosotros en Argentina, junto a la Universidad Tecnológica Nacional, desarrollamos un chaleco que cuando uno le disparan en un videojuego, se hace una descarga eléctrica en el cuerpo del jugador. Una leve descarga eléctrica. Sí, tampoco es que una leve descarga eléctrica. Pero otra vez, son experiencias más inmersivas. Acá está Chocho, el usuario. Y además está usando tecnología que ya tiene 2 años de antigüedad. Pero bueno, esto es muy gracioso. Entonces, las implicancias socioculturales que tiene esta tecnología son gigantes. La que está ahí al costado es mi tía abuela, tiene 93 años. Estábamos en la casa de mi prima y yo tenía en el auto un casco de realidad virtual. Y le dije, abuela, te voy a subir una montaña rusa en el living ahí de la casa de mi prima. Estaba chocha, no lo podía creer. 93 años. Esta es la primera vez que probé el Oculus Rift también. Pero también tiene unas implicancias y hay algunas cosas que no podemos debatir ni mostrar porque no son muy seguras para el trabajo, como la imagen ahí que está arriba. Hay muchas industrias que están acá vinculadas, están generando nuevos contenidos en el mundo audiovisual, nuevos contenidos en el mundo del entretenimiento en general, nuevas formas de poder consumir televisión, de poder consumir cine, de poder empezar a enriquecer la industria editorial, que son muy grandes. Entonces hay que ser muy conscientes de todo lo que está pasando. Un poco acerca de cuáles son los dispositivos accesorios para este año. Se proyecta que para el 2018, para los próximos 2 años, la industria de la realidad virtual va a valer $4.000 millones. Hoy en día los dispositivos que están en auge son el Oculus Rift, que hoy en día se lanzó hace una semana a consumidor final, se empezó a enviar. El Samsung Gear para dispositivos S6, S7, que lo que hace es desarrollar un sistema operativo basándose en la realidad virtual. Tenemos el Google Cardboard, que otra vez es la masificación tecnológica de cartón, que es interesante. PlayStation va a sacar su dispositivo ahora en agosto de este año, en 2016, con experiencias para PlayStation 4. Tenemos un montón de cantidades también de accesorios para poder mover las manos, para poder interactuar con nuestros brazos, para poder movernos, para poder ponernos como si fuera un barbijo y poder sentir con calor, poder sentir vibraciones, poder sentir olores. Hasta hay chalecos completos que cuando a uno le pegan en una parte del cuerpo puede sentir ese golpe usando esta realidad virtual. Cada vez más se va complejizando más y se van logrando experiencias más inmersivas en este sentido. Y otra vez, si hablamos de integraciones, porque tenemos una multiplicidad cantidad de accesorios, quizás en un futuro se va a simplificar seguramente, pero hay algunas integraciones que son muy interesantes, como por ejemplo el caso de los HoloLens de Microsoft. HoloLens desarrolló unos anteojos de realidad aumentada y lanzó un proyecto de holoportation, lo llaman ellos, teletransportación holográfica. Entonces, las dos personas no están en el mismo lugar físico. Abajo pueden ver lo que está viendo la persona que tiene puestos los anteojos. Entonces, bueno, realmente está transformando muchísimo la forma de relacionarnos socialmente y la forma en las cuales entendemos la comunicación y las relaciones sociales bajo este sentido. Son algunos proyectos que son muy interesantes. Y un proyecto que me súper fascinó hace un mes aproximadamente, 2 meses, fue el Oculus Social. Cuando Facebook adquirió en el año 2014 Oculus, la empresa Oculus, Mark Zuckerberg dijo, son una cita de Mark Zuckerberg, que Facebook tiene la potencialidad de crear la plataforma más social que jamás haya existido. Bajo este sentido, Oculus Social es un proyecto que está en alfa, ni siquiera está en beta. Se lanzó hace unas semanas para Samsung Gear, para Samsung. Y lo que desarrolla son como salas de chat. Cuando uno se pone el casco, uno mueve la cabeza y uno está dentro de ese contenido. Entonces, de repente, un amigo mío que tiene un S6 me prestó el casco y hace un mes más o menos y me empecé a entrar a Oculus Social y de repente estaba con 4 personas de Nueva Zelanda viendo una película y movía mi cabeza. Entonces, la primera reacción, tenía una chica al lado que me dijo, "Can you talk?" Y mi primera reacción fue, moverme con la cabeza así. Y dice, OK, you can talk. Vos no podés hablar. Fue muy fuerte para mí estar dentro de un contenido, en una misma sala, viendo una película, 40 minutos con gente de Nueva Zelanda y Estados Unidos, interactuando en tiempo real. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy fuerte. Es un alfa esto. Pero quizás en un futuro Facebook o una red social, la red social que tenga mayor alcance y que más use,
puede acceder a los límites de un dispositivo móvil, puede acceder a los límites de una pantalla para poder hacer integraciones a un sistema que mire a uno donde mire, va a estar ahí adentro interactuando con otras personas. Es un poco acerca de lo que es realidad aumentada, realidad virtual. Impresión 3D. La impresión 3D, también llamada la gran democratización de la producción, también llamada, forma parte de la cuarta revolución industrial en cuanto a lo que es la promesa de que promete que cada uno pueda producir cualquier cosa en un futuro. Toda esta tecnología tiene un principio que es muy fundamental para poder entenderla. Nosotros desde la invención de la computadora personal, siempre fuimos un proceso de digitalización. Es decir, de convertir átomos, de convertir partículas físicas del mundo real a bits. De poder adaptarnos a ese nuevo entorno de ceros y unos. Entonces la impresión 3D es justamente a la inversa. Es convertir bits, convertir ceros y unos a átomos. Sin importar la materia prima. Porque la materia prima va a tomar un segundo plano en ese sentido. Tenemos que empezar a hablar de la implicancia que tiene toda esta tecnología. Se proyecta que para el año 2035 el 50% de la manufactura va a estar vinculada a técnicas de impresión 3D y de manufacturas aditivas. Tiene implicancias que son fuertísimas en relación a lo que son barreras económico-políticas, culturales, muy fuertes. Un poco acerca de lo que son antecedentes de la impresión 3D. Tiene dos grandes antecedentes. El primero es RepRap, esa impresora que ven, esa medio con cables raros y medio ahí armada. Es una impresora 3D de código abierto. Cualquiera de ustedes potencialmente puede acceder a la página de RepRap y fabricar una impresora propia. Ahora bien, una impresora 3D puede fabricar hasta un 50% de otra impresora 3D, de una de estas, salvo las partes electrónicas. Entonces, esa tecnología que empezó a surgir cuando vencieron las patentes de la primera impresora 3D a fines de la década del 80, junto a la mano de Thingiverse. Thingiverse es hoy en día el repositorio, la librería de archivos de impresión 3D más grande del mundo. Junto a Thingiverse, que hoy en día, si no me equivoco, tiene alrededor de 3 millones de objetos, empezaron a fomentar lo que es la inserción tecnológica de esa tecnología. Hoy en día la impresión 3D, el 50% de la cuota de mercado de impresoras 3D en el mundo son de código abierto. El 50% de la cuota de mercado de impresoras 3D hoy en día en el mundo son de código abierto. Y las industrias afectadas son otra vez gigantes. Otra vez tenemos una potencialidad y un alcance que es enorme. Impresión de viviendas. En el año 2015, el año pasado, hubo un proyecto en China que se imprimieron 10 viviendas de 43 metros cuadrados cada una en tan solo 48 horas. Ahora bien, no solamente es el tema de velocidad, también tenemos el tema del costo, porque cada una de esas viviendas salía el 10% de lo que salía a valer una vivienda tradicional en esa zona de China. Impresión 3D de carcasa de celular, impresión 3D de armas. Y para imprimir un arma con una impresora 3D también es un alcance que es gigante. No hay que ser un experto informático, es bajar un torrent y esa arma 3D, otra vez, no está regulada, no hay acá propiedad, no hay legislación sobre este tipo de impresiones. Y es interesante empezar a ver la potencial de esta tecnología. Juguetes, pizzas, zapatos, diseño de moda, prótesis de piernas, de manos, drones impresos en 3D, yesos, que es algo que va a tener una potencialidad en los próximos años, creo que muy fuerte. Impresoras 3D de tejidos celulares para póstuma inserción de células, impresión 3D potencialmente de órganos, guitarras, autos. Esto es nada más un pantallazo muy grande de lo que son las industrias afectadas en impresión 3D, que son gigantes. Y hablamos antes de teoría de Gartner, esto es el ciclo de sobreexpectación de Gartner en cuanto a impresión 3D. Como les comenté, Gartner es una consultora que analiza desde la innovación científica hasta su plató de productividad, hasta el plató de productividad. Y lo que hace es colocar cada una de las tecnologías, de los estadios de la tecnología, en un punto y colorearlas en un color. Entonces, por ejemplo, tenemos en pico de expectativas a la impresión 3D en cuanto a medicinal, en cuanto a tejidos celulares, en cuanto a organismos, en cuanto a impresión 3D de consumo masivo. Y hoy en día ya está generando un montón de dinero lo que es, por ejemplo, impresión 3D para prototipado rápido, impresión 3D para dispositivos para escuchar, escáner 3D. Impresión 3D corporativa tiene un alcance que es gigante. Y cada una de estas tecnologías tenemos que ser conscientes, y lo que nos ayuda a este tipo de teorías es anticiparnos y adaptarnos. También para no llegar a ese entorno, para no llegar justo al punto donde todos van a estar compitiendo en ese océano rojo, pero también para tampoco quedar obsoletos. Un poco acerca de unidades enviadas en cuanto al mercado de impresión 3D. Este año la verdad que tuvimos y se proyecta un crecimiento abismal en cuanto a cantidades de impresoras, y para el año 2017 se proyecta otra cantidad abismal. Lo que es coloreado verde es consumidor final, y lo que es coloreado azul es industria.
es industria más corporativa. Tenemos un crecimiento que es gigante. Hoy en día casi estamos cercanos, en 2016 se van a enviar alrededor de 600.000 unidades de impresoras 3D en el mundo. La verdad que es súper interesante cómo está mutando este fenómeno. Hubs en el mundo cada vez se desarrollan más. Ya en el año 2013 se fundó en Argentina, en Buenos Aires, el primer bar de impresión 3D donde uno pudiera tomar algo e imprimirse lo que quiera potencialmente. En ese bar también se gestó y estuve involucrado desde la parte de comunicación la primera prótesis de una mano impresa en 3D en la Argentina, que la verdad que es muy interesante empezar a ver cómo esta tecnología tiene la brecha esta gigante de imprimir una prótesis de una mano hasta un arma. Entonces, un poco acerca de lo que son los impactos socioeconómicos de todo esto. En la impresión 3D, si yo tengo un auto importado y se me rompe una manija, no tengo que depender de barreras de acceso a divisa extranjera, no tengo que depender de accesos a niveles de importación, no tengo que acceder a lo que son políticas, a lo que es el mundo de la política y legislación. Es como si fuera un archivo PDF que se manda de un punto A a punto B y yo lo imprimo o en mi casa o en una impresora 3D que tenga cercana a mi hogar. Potencialmente desde eso hasta si me gusta una receta de un chef de Tailandia, yo puedo, ese chef me vende la receta y yo la puedo replicar esa receta en impresora 3D de alimentos. En un futuro quizás eso no va a ser una locura, no va a ser ciencia ficción. Desde eso hasta lo que les mencioné, una prótesis de una mano. Una prótesis impresa en 3D de una mano ronda los $50 de costo aproximadamente. Una prótesis mioeléctrica de la misma funcionalidad ronda los $40.000 en América Latina, específicamente en Argentina, Uruguay. Ronda los $40.000 de costo. De $50 a $40.000 de costo, cuya funcionalidad es exactamente la misma. Todo esto lo que nos está generando es una producción menos masiva y cada vez más especializada. Una producción cada vez más masiva y menos especializada que está generando un montón de adaptaciones económicas, sociales, políticas. También tenemos todo un tema de derecho de autor, de todo lo que es copyright en ese sentido. Yo imprimo un Mickey Mouse acá y no le pago derechos a Disney en ese sentido. Así con cualquier dispositivo, si se me rompe la tapita de este puntero, también todo lo que es el trabajo colaborativo y el open source tiene también sus implicancias. Y un poco para finalizar, estoy bien de tiempo, vamos a hablar un poco acerca de lo que son los escenarios disruptivos. Es decir, todas las tecnologías, vimos tecnologías que hoy en día están de base, que generan millones de dólares, un montón de negocios muy escalables, vimos a lo largo de toda la jornada. Tenemos una cantidad de tecnologías emergentes, pero también tenemos unos escenarios disruptivos, es decir, los escenarios que vamos a convivir en un futuro cercano, que vamos a ser partícipes a mediano y a corto y a mediano plazo. Y algunas preguntas que tenemos que empezar a considerar es cómo adaptarnos, cómo poder anticiparnos, qué habilidades tenemos que desarrollar para poder convivir con todas estas tecnologías, cómo podemos aprovechar todas estas grandes tecnologías para poder enfrentar las grandes crisis y problemáticas mundiales, usando todo esto. ¿Cómo podemos empezar a mejorar el bienestar económico, el bienestar social bajo todos estos grandes paradigmas? Y esto es una breve síntesis de toda la charla, que lo que hace es un poco sintetizar hacia dónde vamos y cómo se está construyendo todo el ecosistema. Hoy en día tenemos una cantidad de tecnologías que son tecnologías de base. Tecnologías como, por ejemplo, Internet, el social media, el mobile, la nube, el big data. Tecnologías que hoy en día generan modelos de negocio y generan empresas y empleo a millones de personas y que realmente son la base de todo lo que viene a continuación. Otra vez, por encima de esta estaría la electricidad o estarían otras tecnologías más antecesoras, obviamente. Después tenemos una gran cantidad de tecnologías disruptivas. Tecnologías que van a generar cambios abruptos. Tecnologías como la robótica, impresión 3D, el Bitcoin, el blockchain, la nanotecnología, las energías alternativas, las energías renovables, Internet de las cosas, sistemas cognitivos, realidad virtual, realidad aumentada. Esas son nada más algunas de las tecnologías emergentes que en conjunto con las tecnologías de base van a generar los escenarios disruptivos. Y después tenemos los escenarios disruptivos, es decir, los escenarios que vamos a convivir en un futuro cercano. Escenarios como, por ejemplo, la inteligencia superartificial, la democracia 2.0, la economía circular, el dinero 2.0, el movimiento maker, las ciudades inteligentes, el transhumanismo, es la extensión radical de la vida. Los escenarios disruptivos que vamos a vivir en un corto y mediano plazo y vamos a ser partícipes todos nosotros. Pero lo más importante de todo esto es que está generando nuevos paradigmas sociales, económicos y políticos. La tecnología avanza realmente a ritmos exponenciales y muy por detrás vienen los cambios sociales, después los cambios económicos y finalmente los cambios políticos. La brecha que está de por medio de nuestra oportunidad como empresarios, como políticos, como emprendedores, como partícipe de toda esta gran revolución tecnológica digital, para empezar a formar modelos de negocio más sustentables, para poder empezar a gestar modelos de negocios que generen un mejor bienestar económico y mejor bienestar social para toda la humanidad y para nosotros mismos también. Muchísimas gracias para todos. Gracias. Gracias.
Estoy abierto a preguntas, obviamente, si alguno tiene un comentario. ¿Qué? No. Sí, señor Vicente Fox. ¿El hambre, la pobreza y la salud No tengo de los micrófono. pobres cuándo? El hambre, la pobreza y la salud de los pobres ¿cuándo? ¿Cuándo están estos listados? El objetivo de todo esto es empezar a pensar en todas esas realidades que tenemos como sociedad, pero todo tiene un ciclo. La tecnología tiene una innovación científico-tecnológica, tiene una adopción de los que son los primeros adoptadores tempranos, después están las personas que los siguen adoptando. Hay todo un ciclo, unas barreras. Hay muchas startups que están empezando a pensar todas las tecnologías justamente para todas esas problemáticas mundiales que hay en el mundo. Y otra vez, nosotros desde Argentina trabajamos mucho en lo que es impacto social de estas tecnologías, es decir, pensar cómo resolver problemáticas específicas con estas tecnologías emergentes y problemáticas del mundo real y poder hacer como una licuadora y empezar a ofrecer una solución con todas estas tecnologías. ¿Más preguntas? ¿Alguna? Sí. Gracias. Gracias. Sí. Ahorita que comentabas de las impresoras 3D y demás, digo, es algo que me viene la duda, ¿no? Digo, me imagino que un brazo robótico, ¿no? Que cuesta $40,000, $50,000, bueno, pues esos $40,000, $50,000, no sé qué porcentaje sea lo que cuesta realmente hacerlo, pero quizás son 10,000 o son 5,000, y los otros 30 o 35, pues es la investigación de la empresa que lo desarrolló durante muchos años, etcétera, ¿no? O lo que decías, el ejemplo de imprimir tu Mickey Mouse y no pagar regalías a Disney, bueno, pues es una marca, ¿no? Que ha desarrollado Disney durante muchos años y es como se fomenta el desarrollo y la investigación y todo, ¿no? ¿Cómo empatas en esta tecnología en particular bueno, que las empresas y los entes sociales sigan invirtiendo para desarrollar tecnologías, más bien, ¿dónde recuperan ellos la inversión, ¿no? Digo, Gracias, es muy buena pregunta. La verdad que el surgimiento del poder de la red, también siguiendo conceptos que se vieron a lo largo de toda la jornada, es gigante. A ver, tenemos por ejemplo una realidad que es el trabajo colaborativo en Internet. Las prótesis, por ejemplo, las prótesis de diferentes partes del cuerpo, se suben a Internet en código abierto y se empiezan a modificar y a tunear de acuerdo a este poder colaborativo de la red y los datos abiertos. Para mí las corporaciones tienen que empezar a considerar estos fenómenos de forma abismal. Es decir, empezar a considerar que hay un movimiento gigante en Internet, hay un movimiento maker que es gigante, que se nutre de todo lo que son los datos abiertos, que se nutre de todo lo que es el trabajo colaborativo, que entiende que ya no es más el tema de los celos frente a una idea. Es decir, que se sube una idea, se empieza a modificar y se empieza a tunear para realmente lograr el producto final. Entonces que ya hay más independencia, hay más descentralización del todo. Me parece que es fundamental que las corporaciones y los organismos gubernamentales empiecen a pensar todas estas realidades que están presentes en la red hoy en día, porque realmente es muy difícil ir contra esto. Entonces, me parece que todo el tema de licencias, todo el tema del derecho de autor, todo el tema de lo que es la propiedad intelectual en relación a lo que es impresión 3D, depende muchísimo de esta adaptabilidad y flexibilidad de parte de corporaciones frente a estas realidades en las redes telemáticas. Sí, señor. No me expliqué bien. Sí. Ahí te va otro Sí. ejemplo. Yo lo que trato es de ver por qué quienes están en esta vanguardia, quienes invierten el dinero, no piensan con más responsabilidad social. Por ejemplo, si Uber hubiera pensado los millones de empleos que está desplazando, en buena medida sustituyéndolos por otros y causando ahora sí que un daño disruptivo fenomenal. ¿Qué tal si hubiera pensado también socialmente y hubiera dicho, esta gran tecnología voy a llevarla a los que ya tienen un taxi y un empleo y los voy a hacer más eficientes y los voy a hacer más exitosos? Mi punto es ese, veo que la tecnología está guiada por la hambruna de hacer dinero, por ver dónde está el segmento donde hago dinero y no donde le hago bien a la humanidad. Coincido absolutamente. Las corporaciones y los organismos que trabajan en el desarrollo de tecnologías emergentes tienen ideología monetaria, ante todo. Y más considerando toda esta gran brecha que hay entre la evolución tecnológica y las realidades que tenemos a nivel económico. Porque muchas empresas, por ejemplo, los protecistas, frente a las que son las prótesis empresas en 3D, no están muy contentos con el negocio.
la gente que trabaja manejando vehículos está contento con la inserción de sistemas que trabajan en cuanto a economías compartidas, como por ejemplo Uber, o autos directamente que se manejan en forma autónoma. El tema es que la comodidad, esta zona de confort que tienen las empresas, los gobiernos y también la sociedad en general frente a esta adaptación tecnológica. Entonces, las empresas tienen una ideología monetaria, lógicamente en primera instancia. Las tecnologías, otra vez, las que están en punta de todo el desarrollo tecnológico tienen ideología monetaria y también en parte ideología académica también y plagada de intereses sociales también y económicos en base a esto. Por eso, una de mis misiones al difundir todas estas tecnologías es empezar a pensar de forma crítica y consciente la responsabilidad que tenemos de saber todo esto, de saber este conocimiento acumulado para poder realmente aplicar al bienestar social y desde el alcance pequeño que hacemos de la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, queremos contagiar todo esto y que más gente se anime a poder invertir en tecnologías disruptivas con impacto social y que realmente generen un bien en la humanidad. Porque también es importante esto. Las tareas vinculadas a la creatividad, a la comunicación, al cruce creativo de información, no lo pueden hacer los robots. Por ahora. A un corto y mediano plazo no lo pueden hacer los robots. Entonces, lo que está también haciendo un sistema es delegando el tiempo, dejándolo al ser humano aprovechar su potencialidad que lo destaca como ser humano. Entonces, un robot llega a una industria porque ejecuta una tarea decenas de veces de forma más eficaz que un ser humano. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con lo que es robótica doméstica. Entonces, la gente que se dedica a mantenimiento de piscinas, por ejemplo, y se desplaza el trabajo de labor porque hay un robot que ejecuta su tarea en forma autónoma, yo tengo, por ejemplo, clientes que en vez de limpiar en forma manual, adquirieron 10 robots, entonces multiplicaron 5 veces su modelo de ingresos. ¿Por qué? Porque en vez de hacer 5 casas por día, hacen 10 por día y ellos directamente lo que hacen es recoger los robots y cobrarle a los consumidores finales. Entonces, se están generando también modelos de ingresos nuevos en todo esto. Pero otra vez, la ideología monetaria es clara, la realidad entre la exponencialidad tecnológica y los cambios económicos, sociales y políticos es gigante y por eso tenemos que tener la responsabilidad y realmente la predisposición de poder modificar a nivel social todo esto.